Ya, ahora sí, perdón, estaba activando la grabación de la clase. Ya, lo que habíamos visto ya en la anterior clase es que el ERE tiene dos problemas fundamentales, o sea, el ERE básico con el que viene cuando uno instala por primera vez, que es el tema de memoria y es el tema de procesamiento o velocidad del procesamiento, ¿no? La velocidad en el que va haciendo sus procesos internos, ¿no? Un tema de memoria y un tema de velocidad de procesamiento, es lo que habíamos dicho en la anterior clase. Para el tema de memoria habíamos visto que hay una librería en realidad, este FF y el FFbase. Por si acaso, el FF es el que da un poco la estructura básica para cargar archivos y el FFbase es el que proporciona algunas funciones útiles para empezar a manejar archivos de este tipo, ¿no? Nos habíamos visto que esta librería es bastante interesante para justamente hacer esto, este tipo de trabajos, para reducir el tamaño de la memoria de algún archivo, ¿no? El tamaño de la memoria de algún archivo. Esa es un poco la utilidad. Eh, para eso habíamos dicho que, bueno, voy a habilitar las dos librerías ahí. Habíamos dicho que es necesario, bueno, voy a cambiar el directorio. Teníamos la manera de cargar un objeto de forma tradicional, que está en el BD1, digamos un CSV de manera tradicional. A ver, denme un momento, voy a borrar la memoria para que todo esté en limpio. Teníamos un objeto tradicional, la forma de cargar tradicionalmente una base de datos en CSV era simplemente con el read CSV. Y el problema de esto era que era un objeto, o cargaba un objeto un tanto eh, grande, digamos, ¿no? A comparación de lo que lograba el FF. Entonces ahí veíamos que tenían unas 91 megas más o menos en términos de memoria. Pero para cargar el FFDF, ¿no? Para cargar nuestro archivo en este tipo de estructura, teníamos que definir o crearnos una nueva carpetita y a partir de esa carpeta empezar a decirle que ahí guarden los archivos auxiliares, ¿no? Que se crea esta función. Ahora, ese no es un tema menor porque si es que ustedes ven en mi carpeta de justamente donde la he direccionado estos archivos, tengo una carpeta FFDF que justamente tiene todos los archivos auxiliares que esta función va creando, ¿no? En la medida que va pasando. Entonces, esto es un poco lo que requiere en realidad la función para trabajar, ¿no? Es definir esta carpeta. Yo lo voy a borrar dado que ya no es tan necesario de la anterior clase. Bueno, me voy a dejar porque creo que estoy con la sesión iniciada. Así que ya no importa, igual se va a sobreescribir o se va a empezar a llenar ahí. Tal vez lo que les recomiendo en esta parte es... Ah, bueno, ahora sí ha borrado. Ya, está bien. Esta más la puedo quitar, que es otra carpeta. Ya. Entonces la idea es que ahí tengo, en la carpeta donde yo tengo mis archivos de datos, yo desde el ERE puedo decirle que se cree la carpetita temporal, ¿no? Con el paso uno que habíamos visto. La carpetita temporal se creaba y defino esta carpeta temporal como la carpeta temporal que utilice justamente la librería FF, ¿no? Y a partir de eso podía cargar la base de datos, ¿no? Podía cargar la base de datos. Y habíamos visto que en este caso, como es una base de datos no tan grande, digamos, ¿no? Es algo que el equipo soporta sin muchos problemas. Yo creo que para la siguiente clase vamos a probar justamente para esto de paralelizar una base de datos un poco más grande para ver la diferencia en términos de velocidad acá. Esto es más para verificar que finalmente los archivos se están volviendo más pequeños. Solamente voy a cargar la base de datos 2, ¿no? La BD2. Con, de esta manera habíamos visto que tarda un poco porque justamente está creando los archivos auxiliares para poner en la carpeta temporal y definir finalmente el objeto BD2, ¿no? Ahí habíamos terminado la anterior clase con algunas cosas más, ¿no? Y lo que habíamos dicho es que justamente la forma tradicional del ERET me generaba 91 megas y utilizando la carpeta FF tengo 26 megas, ¿no? Entonces tengo un tercio casi, menos de un tercio todavía del tamaño original con el que coloca en la memoria el ERE, ¿no? Entonces esa es una gran ventaja para esta librería. Y habíamos visto que finalmente los objetos FFDFs, ¿no? Se los puede utilizar de manera tradicional, como haciendo una tabla, digamos, no podría yo obtener una tabla eh, por sexo, digamos, ahí, hacer gráficos a partir de las salidas que generaba esa.
Ahora, sin embargo, el tiempo de procesamiento era un poco, no, no era tan competitivo con el tiempo de procesamiento que tiene el ERE, digamos, ¿no? Pero nuevamente esa parte todavía no la vamos a trabajar, la vamos a trabajar en la siguiente clase, que es justamente este concepto de paralelización. Eh, pero que tal vez, dado que son objetos pequeños, se ven relativamente rápidos. Con objetos mucho más grandes, ahí se va a diferenciar cuando el ERE, digamos, tenga cierta, eh, la librería FF tenga cierta ventaja a trabajar con un objeto típico del ERE, digamos, ¿no? Entonces habíamos visto justamente esto, habíamos visto la librería TikTok que nos sirve para ver un poco esto del tema del tiempo, ¿no? Quiero medir el tiempo de este procesamiento, perdón, tengo que habilitar. Y me decía, bueno, esta consulta ha llevado 0.17 segundos, ¿no? Si consultaba esto con la librería FFDF, este proceso ha llevado 0.51 segundos, ¿no? Medio segundo, ¿no? Entonces era útil para ese tipo de cosas esta librería TikTok, que igual la vamos a usar con mucho más fuerza seguramente en la siguiente clase. Y habíamos terminado un poco con esto, ¿no? De que lo que hace la librería FFDF finalmente es alterar el tipo de objeto, ¿no? Introduce un nuevo tipo de objeto dentro del ERE. El convencional, digamos que es el BD1, finalmente es un data frame, no es un objeto conocido para el ERE, mientras que el BD2 es un objeto completamente nuevo, es un objeto FFDF, ¿no? Si bien es cierto, tiene las particularidades que se puede utilizar algunas otras funciones como el table, digamos, ¿no? Como otras funciones sin mucho problema. Eh, llega momentos en que esta librería tal vez tiene algunos inconvenientes y ahí hay que apoyarse con algunas librerías adicionales, ¿no? Entonces vamos a ver justamente parte de eso en esta sesión. Ahí les he puesto algún código ya preparado. Entonces voy a habilitar estas dos librerías, la librería Dobby y la librería DPLR. Solamente como introducción, la librería Dobby es útil para hacer resúmenes, ¿no? Te habilita básicamente el comando summary by, ¿no? Te habilita este comando que es bastante útil para hacer información agregada, ¿no? Que ahorita la vamos a ver. Y bueno, la librería dplyr, que es justamente la que habilita el comando pipeline, ¿no? Vamos a poder utilizar justamente eh, este comandito, ¿no? Este operador en realidad, ¿no? El operador pipe. Entonces, esas dos librerías nos van a servir para hacer algunas cosas ahí. Bueno, esto está de más. Entonces, ¿qué tal si nosotros queremos trabajar un poco con esta base de datos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros, si recuerdan, esta base de datos son los casos de COVID o el reporte que tiene México de los casos de COVID con mucha información bien interesante, ¿no? Eh, Tiene justamente un montón de información geográfica, ¿no? Toda la parte inicial. También tiene una idea de monitoreo, de seguimiento, ¿no? De cuándo entra la persona, cuándo presenta sus síntomas, ¿no? Fecha de función, si fuera el caso, cuándo muere, digamos, a partir del ingreso, ¿no? Tiene un montón de información interesante. Tiene variables que nos identifican si está intubado o no, si tenía neumonía, la edad, ¿no? Hay una variable interesante que es justamente esto de la nacionalidad y el país de origen, por ejemplo, ¿no? La UCI igual, ¿no? Si está una unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces es una base de datos interesante con casi medio millón de registros, ¿no? Son 400.000 registros que seguramente de aquí a un tiempo ya se llegará a una base de datos mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver una tabla que tenga... una tabla que nos presente el promedio de edad, ¿no? El promedio de edad por país de nacionalidad y sexo, ¿no? Por país de nacionalidad y sexo. Eso cómo lo hacemos de manera tradicional. La forma más directa y más sencilla es utilizar justamente el operador pipeline, el operador pipe de la librería de Pelleyere, digamos, ¿no? Que es justamente se los ponía ahí, digamos, ¿no? Para un poco eh, mostrarles qué es lo que hace este operador. Estoy utilizando inicialmente la base de datos
que tiene el ERE, digamos, por defecto, no es no es la que tiene la estructura FFDF, ¿no? Así que, ¿cómo funciona este operador pipe? Entonces, es una especie de hay un encadenamiento de funciones. Le digo, sobre esta base de datos, quiero que agrupes, ¿no? Quiero que hagas un group by, quiero que agrupes al país, ¿no? A la información de país y nacionalidad, y también quiero que agrupes la información de sexo. Sobre eso, quiero que hagas un pequeño resumen, ¿no? Hagas un summaries, ¿no? Este summaries es propio igual de la librería de PLYR, ¿no? Entonces, esto sería una manera tradicional con un objeto típico del ERE, ¿no? Con un objeto típico del ERE, y le digo, bueno, para estos dos, para país o para nacionalidad y sexo de esta base de datos, quiero que obtengas la media de la edad, ¿no? Bastante sencillo esa línea. Eh, esta de acá, ¿no? La que acabo de escribir. Y lo compilamos, ¿no? Lo que va a hacer esto es básicamente presentarme una tablita, ¿no? Va a presentarme una tablita que tenga justamente por nacionalidad, por sexo, la media de la edad, por ejemplo, ¿no? La media de la edad, ¿no? Y a partir de esta tablita yo no podría hacer, ¿no? Algunos otros trabajos, ¿no? Podría haber un indicador podríamos ponerle un bar plot y ver, digamos, cuál es el país que tiene un promedio más alto de los que están entrando en el caso de COVID, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, ¿no? Se podría hacer muchas cosas con esta tabla. Esta es una buena manera de ver cómo se pueden resumir algunas estadísticas ahí. Entonces, esta sería una primer acercamiento, ¿no? Em, ¿Qué tal si yo quiero hacer lo mismo con la BD2, ¿no? Con la BD2. Con la BD2, que es el objeto FFDF, ¿no? Voy a hacer el comando. Y ahí hay un problema, que es justamente que el group by, esta estructura del dplyr, no está, no está enfocada o no funciona aún para objetos con con objetos de este tipo de clase, ¿no? Objetos FFDF. Entonces ahí hay un problema porque no vas a poder calcular este tipo de tablas, ¿no? Entonces hay como un problema ahí, digamos, ¿no? Entonces, el BD2 no funciona tan fácilmente, ¿no? Tan fácilmente. El BD1 está funcionando sin problemas. Pero ahí, digamos, una opción bastante sencilla podría ser, bueno, ¿qué tal si yo, como habíamos visto en la anterior clase, le digo as dataframe.ffdf, digamos, ¿no? Lo voy a convertir un objeto FFDF a un data frame, digamos. Esa podría ser una salida bastante sencilla, ¿no? El BD2 le convierto, por decir, en un BD2 data frame, digamos, ¿no? Un BD2 data frame. Puedo hacer eso. ¿Cuál es el lío de hacer eso? Es que simplemente al ya cambiarlo de forma, ya he hecho que la memoria que tiene el ERE se incremente, ¿no? La memoria de trabajo del ERE se incremente. Porque ahí recordarán que si le hago, por ejemplo, si es que acá hago el object size de esto, del BD2DF, tengo un objeto de 82 megas, ¿no? Es un poco menor a los 90 megas que tenía antes, pero es muy grande comparado con el objeto que tiene el FFDF, que eran 25 megas, ¿no? Entonces, una salida corta sería hacer justamente eso y decirle, bueno, ya hace el mismo procedimiento con el BD2DF, digamos, ¿no? Y va a funcionar, obviamente va a funcionar, sin problema, ¿no? El lío es que internamente estamos saturando la memoria del ERE, ¿no? Estamos saturando la memoria del ERE. Así que tal vez ahí no es tan bueno hacer eso. Eh, Hay otro comando justamente que viene del doby, ¿no? Del doby, que es justamente este summary by, ¿no? Este summary by. Que funciona un poco de la misma manera en la que lo haría el dplyr, ¿no? Para no depender justamente de esta función. Y funciona de esta manera, ¿no? Tengo que poner la variable, ¿no? En este caso la variable de interés, que es la edad, condicionada a las categorías, ¿no? Como una función, como cuando defino una regresión, por ejemplo, ¿no? La edad condicionada a país, nacionalidad y sexo. Quiero que sobre esta variable, con esta agregación, apliques una función, que en este caso es la media, ¿no?
apliques la media. ¿Y de qué dato? Del BD1, ¿no? Estamos haciendo primero estamos probando esta función con el BD1 para ver si todo va bien. Con el BD1 hago esta función y obtengo el mismo resultado que obtenía con el dplayer, ¿no? Con la librería dplayer. Tengo ahí a los países, tengo la variable sexo y tengo la media de edad, ¿no? Tal vez con otro tipo de estructura, ¿no? Pero ya, finalmente tengo lo mismo, ¿no? Sí hay personas de Bolivia en estos casos, ¿no? Los hombres son de 40 años y las mujeres de 44, ¿no? Bueno, si este fuera el código, ¿no? Hay que revisar qué es el uno y qué es el 2, ¿no? Pero Bolivia, sexo uno 40 años, Bolivia, sexo 2 es 44,76, ¿no? Entonces, este summary by parece igual interesante, parece funcionar bien. Podemos decir, ¿qué tal si este summary, qué tal? Probaremos si este summary by funciona con el BD2, ¿no? Que es nuestra base de interés. Hacemos, esto lo voy a limpiar, hacemos correr el summary by y tampoco nos funciona, ¿no? Tampoco nos funciona. Porque el summary by está optimizado para objetos tipo data frame, ¿no? Entonces ahí nuevamente tenés un problema con el summary by. Eh, y ahí digamos como que empezamos a encontrar algunas limitaciones de este tipo de comandos que vamos a ver más adelante cómo se puede saltar. Entonces, obviamente van a ver con el BD2DF normal, digamos, ¿no? La opción de convertirlo en un data frame sigue siendo posible, solo con el riesgo de que estamos incrementando el tamaño de la memoria del ERE, ¿no? Uno podría decir, bueno, ya, ¿qué tal? Probaré un tapply, que es un comando básico del ERE, digamos, ¿no? La diferencia del summary by y el summary by y este group by con el summaries son objetos que venían de la librería de dplayer y en el otro caso de la librería Dubai, ¿no? Entonces, ¿qué tal si provoco una función de origen del ERE, ¿no? Que es el tapply, ¿no? Veremos si funciona con esto. El tapply, como funcionaba, si recuerdan, le doy el objeto de interés, ¿no? BD1, peso, edad. Le doy un poco la estructura en la cual quiero yo trabajar, en este caso país, nacionalidad. Vamos a ver ahorita cómo incorporamos esto de sexo. Y la media, ¿no? La media de edad por país y nacionalidad. Compilo esta idea, ¿no? Compilo este código, el tapply. Para el BD1 no hay problema, está trabajando bien, ¿no? Está ahí obteniendo el resultado sin problemas. Pero ¿qué tal si probamos esto con el BD2? Entonces con el BD2 igual tiene problemas, ¿no? Con el BD2 sigue teniendo problemas. Un comando de origen DR para el FFDF, ¿no? Entonces, ahí hay funciones específicas que tienen este tipo de conflictos. Pero por ello mismo, las librerías que hemos instalado ofrecen como que comandos alternativos, digamos, o suplementarios para esto, ¿no? Uno de esos es justamente este comando, el ffdf apply, ¿no? ffdf de apply, ¿no? De apply, ¿no? En realidad, ¿no? Que va a tratar de suplir lo que hacía la función apply, ¿no? Que era lo más parecido a lo que nosotros conocemos. Y esta función justamente proviene de la librería ffbase, ¿no? Que es justamente la que otorga algunas funciones complementarias para trabajar con este tipo de bases de datos, ¿no? ¿Cómo funciona esta librería? Bueno, acá abajo ya tengo el código, pero les explico cómo funciona la librería escribiendo si quieren el código. Fácil, tengo que iniciar poniendo el objeto que es ffdf, que es en este caso el bd2, ¿no? Es el bd2. Tengo que poner un split que para esta librería el split significa la característica de salto, si quieren, en la cual voy a empezar a operar internamente, ¿no? Que en este caso es justamente la base, la más grande, digamos, ¿no? Que en este caso es justamente el de país y nacionalidad. Y después tengo que definir la función que voy a aplicar, ¿no? Sobre esta eh, base, digamos, sobre esta variable, digamos, de salto que quiero definir, ¿no? Tengo que definir la función. Acá, digamos, es un poco de trabajo interno del ERE. Voy a definir una función acá mismo dentro del fdfdf, una función misma. Y lo bueno es que acá
la función que yo cree en esta parte puede utilizar funciones que normalmente trabajan trabajan de manera normal dentro del ERE, ¿no? Porque lo único que va a hacer lo que hace internamente la función ffdf de apply, es tomar esta información y introducirle la función. O sea, hacen que ya, si quieren, decodifican la clase inicial que tienen estas bases y la hacen pasar por la función sin generar un mayor problema en memoria, ¿no? Entonces, acá dentro yo puedo, dentro de esta función, utilizar alguna de las funciones que normalmente utilizaría en el ERE, ¿no? Como el summary by, ¿no? Como el summary by que habíamos visto arriba, ¿no? Entonces ahí puedo escribir, bueno, la edad condicionada a país y nacionalidad, más el sexo. Quiero que calcules la función de la media, ¿no? Igualito que estaba arriba. ¿De cuál dato, no? De la información que entre en X, ¿no? Lo único que hago acá, lo diferente con arriba, es que en data le estoy poniendo eh, la variable o la característica que va a entrar dentro de la función, que en este caso es justamente la b de 2, ¿no? Esa es la que entra acá, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? Que tal vez hay algunos procesos más o algunos comandos adicionales, pero de esta manera puedo generar la tabla de interés, ¿no? Está compilando, dado que es un objeto un poco más grande, y me devuelve justamente lo que quería, ¿no? Una base de datos que tiene la variable país, tiene la variable sexo, y tiene justamente la variable también el promedio de la edad, ¿no? El promedio de la edad. Eh, y está, digamos, ¿no? Este está funcionando relativamente bien. Este objeto lo voy a guardar en un nuevo objeto que se llame res, ¿no? En un objeto que se llame res de resultado. Ahí está. Este objeto res, si es que se dan cuenta, acá dice que es una lista de 3, es una lista de tamaño 3, ¿no? Si le pedimos al ERE saber la clase de este objeto res, eh, es una clase tipo ffdf, ¿no? Entonces, eh, sigue siendo un objeto pequeño, si quieren, o liviano, ¿no? Si yo le pido acá el tamaño de esto, ¿no? Si yo le pido acá el tamaño de esto, el object size del res, el tamaño que tiene es a ver, esto lo tenemos que dividir entre 1 millón para tener, entre 10 millones, bueno, perdón, entre 1 millón en realidad para tenerlo en megas, una aproximación. Perdón, esto le va a dar a 6, ¿no? Es bien chiquitito el objeto, ¿no? Es bien chiquito el objeto, son 1980 bytes, ¿no? El que pesa este res. Podemos compararlos con los de arriba, digamos, ¿no? ¿Qué tal si sobre alguno de los que habían trabajado inicialmente, el primero, por ejemplo, ¿no? Este lo pondré en un objeto auxiliar, por decir un resultado cero, que era con el ERE básico. Tarda un poco, pero compila y funciona, digamos, ¿no? Versus el res que tengo acá, que es justamente del objeto ffdf, y los compararemos en términos de tamaño, ¿no? El que proviene del objeto del ERE pesa 23.128 bytes, y el que proviene del ffdf pesa 19.808 bytes, ¿no? Entonces, sigue habiendo una especie de mejora en términos de memoria al utilizar el ffdf, ¿no? Sigue habiendo una especie de mejora ahí, ¿no? Ahora, como les decía, la opción de volverlo data frame sigue siendo válida, ¿no? La opción de volverlo data frame sigue siendo válida, ¿no? Eso no hay ningún problema ahí. Ahora, hay otros comandos útiles en el ERE, que es, por ejemplo, el subset, por ejemplo, ¿no? El subset me permite filtrar una base de datos en base a alguna característica, ¿no? El subset me permite filtrar una base de datos en base a alguna característica. Puedo hacer el subset con la base de datos original del ERE, el BD1. Corre sin problema y tengo un objeto SS1 con 58.000 individuos. Puedo hacer el subset sobre el BD2, ¿no? Sobre el BD2.
Ya tengo un objeto largo, dice, está funcionando, el subset funciona sin problemas con el BD2, que no es un objeto FFDF. O también podría hacerlo utilizando el subset que viene por defecto también con la librería FFDF. FFBase, perdón, ¿no? Con esa librería viene este otro comando que también es un subset, ¿no? Subset.ffdf que funciona de la misma manera y va a crear también otro objeto con las mismas características, ¿no? Large ffdf, ¿no? Entonces, tal vez acá nuevamente por el tamaño de la base de datos no se note demasiado, pero en términos de memoria, ¿no? Cuando la base de datos sea mucho más grande, esta FFDF va a ser mucho más eficiente que estas dos anteriores, ¿no? Que la subset con el R original o la subset utilizando un objeto FFDF, ¿no? El subset FFDF va a ser mucho más superior que la anterior, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan presente para ir viendo que, o sea, tiene ciertas limitaciones estos tipos de objetos, pero estas limitaciones tal vez son compensadas con un poco el rendimiento en memoria que tiene, ¿no? Finalmente, para ir cerrando esto del FF, de los objetos FFDF antes de entrar a una aplicación un poco más profunda de esto, es que podemos ver algunos comandos, ¿no? Comandos sobre la memoria, digamos, ¿no? Sobre la memoria de, ¿no? Está bien, simplemente pondremos memoria, ¿no? Memoria en R. Hay algunos comandos que hemos visto, como el object size, ¿no? El object size es básicamente el primero que habíamos visto de estos. Lo voy a poner ahí. Lo que ponga aquí adentro, el objeto que ponga ahí adentro, el object size me va a devolver en bytes el tamaño, ¿no? Por ejemplo, si pongo una palabra, una letra, si quieren la A, me va a decir el tamaño de esa letra, ¿no? 112 bytes, ¿no? Esa letra, colocada en el R, ¿no? Ahora, ahí hay dos comandos interesantes, ¿no? Que es el memory size, que me va a decir el tamaño de la memoria actual del R, ¿no? Con los objetos que tenga cargado el R. Por ejemplo, si yo ahí pongo memory size, la cantidad de memoria actual en el R son 599, ¿no? 599 unidades que tiene el R, digamos, ¿no? ¿De cuántas, no? Y ahí el memory limit es el que me va a decir cuál es el límite de memoria que tiene el R, ¿no? Que tiene el equipo. El límite es de 8072, ¿no? El límite es de 8072. Entonces ahí uno podría utilizar estos dos para decir, bueno, quiero saber, podría ir monitoreando cada vez con esto y decir, bueno, y decir en qué porcentaje de espacio de memoria estoy trabajando ahora, digamos. Ahorita estoy ocupando el 7%, el 7.4% de la memoria en R, digamos, ¿no? Que podría utilizar, ¿no? Sin llegar a saturar demasiado. Ahora, la memoria se satura por presencia de bases de datos o por procesos, ¿no? Los procesos también empiezan a generar archivos temporales que van cargando la memoria, digamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá me invento otro objeto, por decir un objeto AAA, digamos, que le voy a llamar el BD1, ¿no? El BD1 le voy a meter al AAA, y me creo otro objeto BBB donde le meto otra vez el BD1, perdón, el BD1, y le pregunto cuál es la cantidad de memoria. Eh, bueno, esto no es buena idea hacerlo. A ver otra vez. La memoria ha subido, ha subido a 538. Y el límite de la memoria sigue siendo 8072. Esa no se va a mover, ¿no? Bueno, es porque algunos procesos también se han puesto a... Seguramente algunos procesos se han liberado, ¿no? Por eso un poco ha bajado nuestro porcentaje, ¿no? Ya, está bien, ¿no? De todas maneras, debe ser porque algunos procesos se han liberado del ERE, así que por eso ha debido bajar, supongo. A ver, veremos si es que remuevo estos objetos, el AAA y el BBB, los remuevo. Y otra vez la base, le pregunto al ERE sobre la memoria, está ahí, digamos, ¿no? Ya. Entonces, el memory size y el memory limit justamente es un poco para ver la memoria disponible en el ERE. Otro comando es este memory profile, que es útil para conocer un poco
la distribución de la memoria, pero en las diferentes tipos de elementos que tiene el ERE, digamos, ¿no? Entonces, ahí nos muestra, ¿no? Cuántos archivos nulos, cuántos archivos o variables simbólicas o objetos simbólicos, parlist, closures, objetos complejos, objetos enteros, lógicos, ¿no? Nos da una idea de cuánta de esa información está llena o está cargada en el momento, digamos, ¿no? Eh, Esa es otra función de memoria en el ERE, digamos, para ir un poco curioseando ahí. Y ya, digamos, para ir cerrando esta parte para ir cerrando esto del FFDF, es que puedo, un objeto FFDF que cree dentro de la sesión del ERE, ¿no? Lo puedo guardar en memoria, ¿no? Lo puedo guardar en memoria. Recordarán a ustedes que tengo al objeto res, que era un objeto FFDF y el objeto res justamente tenían los países, el sexo y el promedio de edad, ¿no? De esta tabla. Entonces, el comando save ffdf va a guardar, ¿no? Va a guardar, este es para guardar objetos, ¿no? Guardar objetos ffdfs, ¿no? Para guardar objetos ffdfs, ¿no? Para guardar esos objetos tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Simplemente es save.ffdf. Y con eso se guarda el objeto, ¿no? Con eso se guarda el objeto. Ahora, ¿dónde se guarda? ¿No? ¿Dónde se guarda? A diferencia de cómo guardábamos algunos objetos, recordarán que normalmente se ponía el objeto y el nombre del archivo. Eh, Cuando nosotros utilizamos el comando save ffdf, se crea una nueva carpetita temporal en nuestro directorio de trabajo, ¿no? Se crea esta carpetita temporal que se llama ffdb, ¿no? ffdatabase, digamos, ¿no? En esta nueva carpetita que se acaba de crear, ahí se han almacenado los archivos que he guardado, ¿no? En el formato ffdf, ¿no? En ese formato, en el formato ff, ¿no? En un tipo de archivo ff. Entonces acá está justamente guardada esa tablita que acabo de guardar, ¿no? Muy liviana, digamos, ¿no? Son estos tres archivitos básicamente los que hacen esa base de datos. La media pesa 2 cabas, la nacionalidad uno y uno, ¿no? Normalmente cada vez que se guardan este tipo de archivos, se empiezan a partir en estos archivos temporales, en esos archivos básicamente que después los voy a poder usar. Y la funcionalidad de esta librería lo que hace es como que partir estas bases de datos y en cada una de sus columnas finalmente se vuelven un archivo, ¿no? Cada una de sus columnas finalmente se vuelven un archivo. Eso es lo que hace este save fdf. Lo que podría hacer en este caso ahora es, por ejemplo, borrar este archivo, este res, ¿no? Que está acá. Lo borro, rm, lo borro ahí, ya no está, ¿no? Si es que le pido, ya no está el archivo res. Ahora, ¿cómo cargo un objeto ffdf, ¿no? ¿Cómo cargo un objeto ffdf? Básicamente, lo único que tengo que hacer es el comando load, pero .ffdf, ¿no? Con esa extensión. Y direcciono la carpeta de interés, ¿no? Direcciono la carpeta de interés. En este caso, la carpeta de interés se llamaba ffdb y lo que va a hacer es cargar todos los archivos que estén en esa carpeta, ¿no? Por eso lo que se recomienda es cuando trabajamos con una base de datos, es que esa base de datos esté en un archivo suelto, digamos, ¿no? Para que todas las tablas que se puedan generar se guarden en una carpeta temporal que se tenga desde el proyecto, digamos, que estemos armando ahí, ¿no? Entonces con el comando load ffdf acabamos de cargar la base de datos res que la habíamos sacado hace un momento. Entonces ahí tengo la base de datos res, ¿no? Nuevamente en la memoria del ERE. Después también existe esta opción, esta otra opción que es convertir un objeto de ERE normal, digamos que hayamos cargado de otra forma, convertirlo a un archivo FF, ¿no? Un archivo FF o FFDF. Entonces también tenemos esa opción, ¿no?
¿Cómo hacemos eso? Es bastante sencillo, digamos, no sin entrar a este código que les pongo ahí. Es bastante sencillo y lo único que necesitamos es poner, por decir, as.ffdf, ¿no? Le voy a decir, este comando es el que convierte los objetos a un objeto ffdf. ¿Qué característica tiene? Bueno, le estoy diciendo, es como cuando yo utilizo el comando asNumeric, por ejemplo, ¿no? Le digo, volver numérico algo, digamos, volver numérico este texto, ¿no? Y lo vuelve número, ¿no? Lo vuelve 89, el 89 que estaba en texto lo vuelve un 89, digamos, ¿no? Es parecido a eso, ¿no? Coerciona a lo que nosotros pongamos ahí, lo vuelve un ffdf. Es así de sencillo. Pero para hacer esta conversión tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? Tenemos que tener ciertos cuidados. Si yo acá le digo, bueno, quiero crear un nuevo objeto que se llame dd, digamos, un nuevo objeto que se llame dd, y quiero convertir la base de datos 1, ¿no? La bd1 que habíamos cargado con el array original, ¿no? Con el array original habíamos cargado ese bd1 con los comandos de origen del array en realidad. ¿Qué tal si yo quiero convertir este objeto, ¿no? Compilo y no me deja, ¿no? Me dice, bueno, hay un problema relacionado a que la base de datos no tiene las condiciones para ser llevado a un objeto ffdf, ¿no? Ese es un poco el mensaje que nos trata de sacar. Este error normalmente se debe a algo que a, una, a un requisito que pide los archivos ffdf, ¿no? Por ejemplo, si yo le pido la estructura a la base de datos 2, que sí es un objeto fdfdf, ¿no? Bueno, está saliendo un montón de información ahí. No importa. Se los comento nomás. Cualquier archivo que se quiera convertir a una estructura o a una clase ff, tiene que tener en su composición, en su estructura, ¿no? Veremos la estructura del bd1. Todas tienen que ser numéricas o tipo factor, ¿no? Numéricas o tipo factor. Si hay algún otro tipo si hay algún otro tipo de estructura, entonces el R la va a rechazar, ¿no? O la conversión ASFF la va a rechazar, ¿no? Eh, entonces ahí, por ejemplo, si es que ustedes ven en esta base de datos, si hay valores numéricos, que son estos tipos enteros, ¿no? Valores enteros. Pero también hay valores de tipo texto, ¿no? Tipo carácter, ¿no? O carácter. Hay varios de esos. Entonces, estos son los que están impidiendo que justamente pueda importar esta base de datos a un objeto ffdf. Eso es lo que está evitando justamente eso. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? ¿No? Es tratar de convertir cada uno de los objetos de tipo carácter a factor, ¿no? Llevarlos a factor. Algo que podría hacer de manera muy tal vez lenta, es hacerlo variable por variable, ¿no? Por ejemplo, la primera variable de tipo texto acá es la fecha de actualización, ¿no? Podría decir, bueno, quiero que esta variable la conviertas y la vuelvas factor, ¿no? Entonces aquí lo único que tengo que hacer es as.factor, ¿no? Y está ahí convertido una, digamos, ¿no? Si vuelvo strbd1, la primera ya es de tipo factor, ¿no? La he vuelto de tipo factor, esa primera variable. Una opción sería hacerlo así, ¿no? Es un proceso lento, uno por uno, ¿no? No es lo mejor, ¿no? No es la mejor idea. Digamos, lo voy a dejar más bien para que lo tengan acá, por si acaso, ¿no? Si quieren la forma lenta de hacerlo. Pero hay una forma más rápida, ¿no? Una forma rápida, ¿no? El comando sapply es bastante interesante porque lo que hace es aplica a todas las columnas de una base de datos una función, ¿no? Entonces le estoy diciendo acá, de la base de datos de la bd1, aplica la función isCharacter, ¿no? Averigua si es de tipo carácter y toda la información lo guardas en un objeto y cualquiera, ¿no? Entonces, esa función me va a advertir primero de todos los que son tipo carácter, ¿no? False en el caso que sean
factores o numéricos, ¿no? En el caso que no sean en realidad de tipo character. Y todos los que están con true son los que son de tipo character, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Es bueno aplicar de golpe la función asFactor que habíamos visto aquí arriba, ¿no? La función asFactor la puedo aplicar de golpe a todas estas que son trues, ¿no? Y eso lo puedo aplicar utilizando la función lapply, ¿no? Puedo hacerlo eso aplicando, usando la función lapply. La función lapply va a agarrar justamente un vector, digamos, una lista de vectores, de dados, digamos, que en este caso le estoy dando. Considera la base de datos 1, todas las columnas que cumplan la característica anterior, ¿no? Todas las columnas is, ¿no? O sea, ahí solamente va a considerar los trues. Y sobre todas esas variables, volverlas un tipo factor, ¿no? Volverlas tipo factor. ¿Dónde guardas eso? Guardarlas en la misma BD1 en la posición de donde han sido obtenidas, ¿no? Eso es lo que hace básicamente esta segunda línea. Entonces, hago correr la primera, hago correr la segunda, y sin ir muy lejos acá van a ver que, bueno, este procedimiento va a tardar dependiendo cuán grande sea la base de datos. Ya terminado, le pido strBD1 y van a ver que ahora sí todas son o enteras o de tipo factor, 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 entero, entero, factor, factor. Y ahora puedo probar, ¿no? As ffdfbd1. Y efectivamente ya no ha habido el mensaje de error que mandaba anteriormente. Y tengo un nuevo objeto dd, ¿no? Que es un objeto convertido a tipo ff a partir de todo el proceso de transformación que habíamos hecho, ¿no? A partir de todo el proceso de transformación que habíamos hecho, van a ver el tamaño ahí sigue siendo un tamaño bastante pequeño, ¿no? Son 25 megas ahí, ¿no? La ha convertido de ser un objeto de 90 megas, la ha pasado a convertir en un objeto de 25 megas. Entonces ahí ya tenemos nuestro objeto dd creado. Ya, entonces esto, lo que acabamos de hacer es, lo podemos aplicar fácilmente ya a nuestros objetos, a las bases que nosotros trabajábamos, por ejemplo, ¿no? Podríamos cargar la encuesta hogares, asegurarnos que si hay variables de tipo texto, la convirtamos factor y después guardarlas en un archivo tipo ffdf, digamos, ¿no? Ya podríamos hacer ese tipo de procedimientos ahí. Entonces ya tenemos un mecanismo para llevar cualquier tipo de base, ¿no? Podríamos leerlo con un SPSS, un data y después un stata y después guardarlo en un archivo ffdf, ¿no? No sé si hasta acá tienen dudas, preguntas. Ya, creo que no, ¿no? Entonces, continuaremos con lo siguiente. Continuaremos con lo siguiente. Que ya es utilizar un poco más esta librería, ¿no? Utilizar un poco más esta librería con algunos procesos que están optimizados para este tipo de objetos, ¿no? Procesos que están optimizados para este tipo de objetos. Entonces, vamos a ver lo que corresponde justamente a los modelos. No vamos a entrar mucho en detalle a los modelos. Modelos lineales generalizados, ¿no? Los modelos lineales generalizados, que son estos GLM. Porque es algo que se ve en la materia de modelos lineales, o igual la van a ver en programación estadística 2. No vamos a entrar en detalle a ver qué modelos hay y todo lo demás, sino vamos a ver la funcionalidad de una librería que justamente permite trabajar modelos lineales generalizados con estructuras tipo FF, ¿no? Con estructuras tipo FF. Entonces ahí presentamos una de las primeras librerías que es justamente la BigLM, ¿no? La librería BigLM. Esta librería está optimizada justamente para trabajar con objetos con clase tipo FF, por ejemplo, ¿no?
la primera vez la instalamos, yo ya la he instalado, así que no es necesario hacer ese paso. Cargo la librería, ¿no? Cargo la librería y vamos a ver un rato el help de esta librería para que vean un poco cuál es la idea detrás de esto, ¿no? Es justamente es una librería, digamos, que optimiza la memoria para hacer modelos lineales generalizados. Eh, y bueno, tiene pocos comandos. Tiene el big glm, el big lm y el predict big lm, ¿no? Es básicamente eso. Sí, en realidad no vamos a necesitar nada más que cualquiera de estos. Y si vemos el help de esta función, van a ver que nos va a dar una idea de cuáles son los objetos con los cuales este trabaja, ¿no? Entonces, es muy parecida al comando glm que tiene el ERE, ¿no? Solamente que este está optimizado para trabajar con bases de datos que provienen de funciones como el ff, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver un rato ahí. ¿Dónde está esto? Ya, no importa. Ya lo veremos directamente mejor en la consola para ver cómo trabaja esto. Ahora, en este punto tengo ahí tres modelitos que les he puesto que la especificación obviamente está mal, ¿no? La especificación del modelo obviamente está mal. Pero la idea es para que vean cómo funciona el modelo, ¿no? Con una base de datos un poco más, con más variables interesantes. Esta lo malo es que solamente tiene una cuantitativa y todas después son cualitativas. Y podríamos hacer un logit, pero creo que no es la idea si es que no hemos visto ese modelo ahora, ¿no? Entonces, eh, el comando lm es el comando de origen del ERE, ¿no? Es el comando de origen del ERE, el comando lm. ¿Y cómo funciona una regresión en el ERE, ¿no? Acá pongo mi y, acá pongo mi x y le digo los datos, ¿no? Y le digo la fuente de datos de la cual proviene esto. Calculo, funciona sin problema el model 1. Veré si eso funciona también para el BD2, ¿no? El BD2 no se olviden que es un objeto, no es un objeto de tipo FF, no es un objeto de tipo FF, ¿no? La clase de objeto es FF. Y también funciona sin problema, ¿no? Entonces en este punto es importante mencionar que con los comandos de origen del ERE, en este caso el de modelos lineales, funciona de forma normal con el BD2, ¿no? Funciona normal con el BD2, ¿no? Sin embargo, el tema en términos de un poco de procesamiento, cuando la base de datos sea mucho más grande, hacer este mismo procedimiento le va a costar mucho más al ERE, ¿no? Entonces, para esos casos, justamente la alternativa es trabajar con el comando big glm ffdf, ¿no? Con el comando big glm ffdf. Este comando, que es el big, big glmdf ff, perdón, proviene de la librería ffbase, ¿no? Proviene de esa librería, ¿no? Pero para su funcionalidad utiliza algunas funciones internas que tiene la librería BigLM, ¿no? BigLM que acabamos de cargar. Entonces esta BigLM-FFDF proviene justamente de la librería FFBase y me va a permitir trabajar también modelos lineales a partir de la definición de un modelo cualquiera, digamos, ¿no? Por defecto, obviamente acá, si es que uno curiosea más de estas librerías, uno puede definir aquí el tipo de familia, digamos, ¿no? El tipo de enlace. Por defecto es la gaussiana, que está relacionada justamente a modelos lineales. Uno puede poner, digamos, una binomial si quiere hacer un logit o un probi, digamos, ahí, o puede cambiar a algún otro tipo de familia, ¿no? La forma es bastante parecida a la forma en la que trabajaba el comando LM, ¿no? Es bastante parecida, es casi básicamente la misma. Compilamos y el resultado sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? No hay ningún error y veremos los resúmenes, ¿no? Los resúmenes de estos tres tipos de modelitos.
El primer modelo, ahí está el coeficiente 52 menos 0, ambos significativos, ¿no? No hay mucho que decir ahí. El segundo modelo, igual, digamos, sin ningún problema, funcionando 52, 013. Este modelo obviamente ahorita no tiene sentido alguno, solamente está con la idea de ver cómo funciona esta función. La edad nunca debería ser no necesariamente debería ser un predictor, ¿no? Una variable de respuesta. Y finalmente el Summary Model 3, que cambia, ¿no? Cambia un poco, ¿no? Cambia un poco la forma en la que se presenta. Tal vez es una de las cosas no tan buenas, digamos, de esta función. Pero en términos prácticos se devuelve lo más importante, ¿no? Que es justamente el grado de ajuste y los coeficientes, ¿no? El grado de ajuste, bueno, en este caso los sensores estándar y el coeficiente, ¿no? Y el p-valor, digamos, ¿no? Que en este caso lo está redondeando demasiado y bueno, prácticamente el p-valor es cero según esto, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos un poco, digamos, de una de las librerías que justamente extiende eso, ¿no? Trabaja sobre esta idea de las estructuras FF, de las estructuras FF, ¿no? Ya, ahora veremos una de las familias de librerías que también trabajan con el tema de la memoria. Y la librería justamente es la librería Big Memory, ¿ya? La librería se llama Big Memory. Les voy a mostrar la página del proyecto de esto para que lo tengan ahí a mano. Aquí está. Ahora está cargando. Y ya está aquí. A ver, ya está. Entonces, The Big Memory Project es justamente un proyecto que tenía la idea de reducir la memoria de muchos archivos, de muchos objetos en el R, ¿no? Bueno, ahí tiene sus cosas, digamos, ¿no? Antes, cuando el R no podía fusionarse muy bien con el Spark, entonces estos paquetes eran la sensación en su momento y tenían mucha cobertura, mucho apoyo, se usaba mucho. Ahora se sigue usando si es que uno no quiere, digamos, conectarse a un servidor terceros, digamos. Por eso ahí, digamos, que la última actualización de esta librería es el 2015. Es un paquete de librerías que hacen varias cosas, ¿no? Inicialmente el Big Memory, que vamos a verlo en un momento más. También hay ahora, estas librerías igual van a crear un objeto muy parecido al FF, ¿no? Van a crear un nuevo objeto, ¿no? En este caso son objetos big, digamos, ¿no? De grandes, ¿no? Y estos tipos de objetos, si bien es cierto, pueden ser trabajados con el R hasta cierto punto, también hay funciones optimizadas para este tipo de objetos, ¿no? Que se han desarrollado. Ejemplos de eso son estas otras librerías, ¿no? El Big Tabulate, el Big Analytics, el Big Algebra y este Synchronic City, ¿no? Son parte de esa familia, ¿no? Son parte de esa familia que ayudan a optimizar los objetos que va a definir esta nueva librería, ¿no? Son los objetos que va a ayudar a definir esta nueva librería. Tal vez mencionar que aparte de este Big Algebra hay otro que es el Big PCA para hacer componentes principales, ¿no? Para grandes matrices de datos, pero las últimas versiones del R en realidad ya no aceptan o ya no, en realidad ya no son parte del ¿no? Si uno pone por decir Big Algebra, ¿no? Que era una de las importantes porque Big Algebra nos ayudaba a hacer operaciones con matrices, ¿no? Y ahora no se puede hacer, ¿no? Esa es una de las desventajas, tal vez.
Este Big Álgebra era una función exclusiva que permitía hacer álgebra de matrices. Van a ver que si yo entro acá, el ERE la ha descontinuado, ¿no? Ha sido removido del repositorio del ERE eh, este año, digamos, ¿no? Este año ya la han sacado, ¿no? En enero de este año ha sido removida. Eh, Todavía puede ser utilizada en algunos otros, tal vez paquetes, digamos, tal vez desde un GitHub se puede trabajar todavía con los archivos bases y tener algún tipo ahí de cuidado, pero formalmente el ERE la ha descontinuado desde febrero de este año, ¿no? Al igual que el Big PCA, por ejemplo, que era otra librería importante, el Big PCA de ERE, ¿no? El Big PCA de ERE la han sacado el 2018, ¿no? El 2018 ya no es parte de los comandos de las librerías de ERE, ¿no? Entonces, esto es poco de la parte del proceso natural del proceso natural de, de que ciertos procesos se vuelven obsoletos en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, ahora, lo que hacen en el fondo, este Big Memory, el proyecto Big Memory en el fondo trata de reproducir lo que nosotros hablábamos en el capítulo 3, ¿no? En el capítulo 3, si recuerdan, habíamos mencionado un concepto que justamente está detrás de todo esto del, del, del Spark y del Hadoop, que son plataformas exclusivamente para manejar bases de datos, ¿no? Si recuerdan, nosotros habíamos visto un concepto que es justamente el de... déjenme recordar si está acá. Bueno, si no, debe estar por... A ver, ¿dónde estás? Si no, lo hemos tenido que ver en la parte inicial de la materia. No, debería estar en aquí. En programando con Big Data. Sí, está bien, en esta parte, ¿no? Lo que habíamos visto en la parte de programando con Big Data en el anterior capítulo es que estos nuevos frameworks que son el Apache Hadoop y el Apache Spark, ¿no? Que son frameworks, trabajan con esta idea del MapReduce, ¿no? Trabajan con esta idea del MapReduce y el MapReduce justamente es una idea de como que paralizar la información, hacer procesos en paralelos, partir un poco partir la información, esta información aleatorizarla y después asignarla, digamos, a diferentes trabajadores para que hagan un mismo proceso de forma paralela, digamos. Es todo un concepto este del MapReduce. Y el proyecto Big Memory tenía justamente ese enfoque, ¿no? Es lo más parecido en ERE a lo que hace el Hadoop o lo que hace el Spark, ¿no? Pero sin salirse del ERE, ¿no? Esa es un poco la idea de estas librerías, ¿no? Las Big Memories en realidad, ¿no? Así que, a ver, vayamos viendo cómo funciona esto. Voy a borrar toda la memoria para iniciar, digamos, esto desde cero. Ahora, hay una gran limitación acá, ¿no? Hay una gran limitación acá. Una vez que instale la librería, voy a cargar la librería. Hay una gran limitación, ¿no? Una limitación. Sí, lo vamos a dejar como limitación de Big Memory. Es que todos los objetos, ¿no? Todos los objetos, o todas las variables, mejor, ¿no? Todas las variables de una base de datos, o de la base de datos de interés, ¿no? De la base de datos de interés, deben ser numéricas. Esa es una condición estrictamente necesaria para trabajar con el comando Big Memory, ¿no? Todas deben ser numéricas. Porque en el fondo lo que hace el comando Big Memory es llevarla a una matriz, una Big Matrix que la llama, digamos, y por ende una matriz, por esencia, es un objeto homogéneo en el ERE y tiene que permanecer ahí, digamos. Homogéneo para nosotros es que todos los objetos, todas las columnas o filas tienen el mismo tipo de definición, digamos, o todos son numéricas, digamos, o todos sin factor, ¿no? En este caso el Big Memory exige que todas sean numéricas, ¿no?
Entonces, ese es un primer gran requisito para trabajar con el Big Memory, ¿no? Ahora, lo bueno es que en el análisis estadístico casi siempre, muy rara vez trabajamos con variables tipo texto, ¿no? Capaz que trabajemos con variables nominales, ordinales, que finalmente se pueden codificar, ¿no? Y tener una base de datos sin texto, sino con puro código, ¿no? Entonces, ese puede ser una salida para este tipo de, si queremos utilizar este tipo de proceso, ¿no? Ya, entonces, vamos a cargar la base de datos de la pasada elección del 20 de octubre, porque lo bueno es que tiene un gran, tiene una gran variedad de variables completamente numéricas, que eran los votos por mesa, ¿no? Tal vez no hubiera sido tan útil utilizar otra base de datos como la de México, porque la de México es buena para hacer un modelo lineal generalizado para ver un logit, un probit, pero no es tan buena, digamos, para utilizar el Big Memory, entonces es preferible utilizar esta base de datos de acá. La anterior tenía muchas filas, casi medio millón, ¿no? Entonces, por eso era bueno verla. Voy a cargar la base de datos de tal forma como la cargamos normalmente con un load de la dirección del repositorio en mi equipo. Y bueno, a partir de eso, si es que ustedes ven los nombres de nuestra base de datos que acabo de cargar, que se llama cómputo. Esta base de datos tiene un montón de información de tipo texto, ¿no? País, provincia y todo lo demás, pero toda la información, todo lo que está en términos de números es la cantidad de inscritos hasta los nulos, ¿no? Entonces voy a quedarme con ese pedazo, ya voy a quedarme con ese pedazo. Justamente es de la columna 13 hasta la columna 25. Desde la columna 13 hasta acá la columna 25. Entonces lo único que voy a hacer es acá poner cómputo, corchete, coma, y le voy a dar el índice o la indexación que quiero que conserve, que es las posiciones 13 a la posición 25. Y ese es mi objeto BD1. Ese es mi objeto BD1, donde todos son numéricos, como les había comentado, todos son numéricos. Son 68.000 filas, ¿no? No son tantas como la anterior, ¿no? Antes teníamos 400.000 filas con esto, lo de México, pero acá tenemos 68.000 filas, ya que no está mal, digamos, ¿no? Pero sigue siendo algo pequeño. Todas son numéricas, ¿no? Todas son numéricas. ¿Cuánto pesará esta base de datos, ¿no? ¿Cuánto pesará este BD1, ¿no? Que finalmente son puros casos, son puros números ahí, digamos, ¿no? Le voy a poner object size, BD1, y lo voy a dividir entre 1.000.000 para tenerlo en mega, ¿no? En megas. Esta base de datos colocada en el R, ¿no? Colocada en el R, pesa 7 megas, ¿no? Esta basecita de datos colocada en el R pesa 7 megas, ¿no? 7 megas de la memoria están ahí trabajando. ¿Qué tal si ahora yo hago el proceso para llevarla a un objeto Big Matrix, ¿no? Para llevarlo a un objeto Big Matrix. Una forma muy fácil de hacer esto, si es que ya hemos cargado algún objeto, si es que ya hemos cargado algún objeto en la memoria del R, sería directamente haciendo esto, ¿no? Es as.bigmatrix, lo voy a convertir en una gran matriz, ¿no? Y justamente acá van a ver que el objeto as.bigmatrix proviene de la librería Big Memory, y le voy a decir, bueno, quiero que la conviertas en una matriz grande, en una Big Matrix. Pero antes de eso, o sea, no tengo que tengo que convertirla en una matriz en sí misma, digamos, ¿no? Por eso le pongo acá as matrix primero, BD1, después recién le pongo as Big Matrix. Porque el objeto BD1 que acabamos de cargar, ¿no? Si le preguntamos la clase que es el objeto BD1, en este momento es un data frame y es un data frame, pero también es un tipo de objeto distinto que se puede trabajar con la librería de player, ¿no? Pero es un objeto data frame en esencia. Entonces, el as Big Matrix no funciona si es que no es una matriz. Entonces, por eso acá le pongo as matrix, ¿no? Eso les digo porque si esto yo pusiera directamente acá el objeto BD1, ¿no? Si yo hiciera algo así, le digo esto guardarle una W, digamos, no me va a correr, no va a decir no porque
no es matriz, digamos, ¿no? No puedo convertir algo a matriz si no es matriz, es data frame. Entonces por eso me pone acá la idea es poner as matrix, la base de datos, y después todo as big matrix y lo guardamos en el BD2. Hago esto y ya está, digamos, ya he creado mi base de datos, mi BD2, que está en el formato big matrix, ¿no? Entonces acá podemos ir viendo antes de... Bueno, como ya tengo el objeto BD2, puedo preguntarle de qué tipo de clase es, ¿no? Class BD2 aquí en la consola. Y como ustedes ven, es un objeto Big Matrix que proviene de la estructura que define la librería Big Memory, ¿no? Entonces ahí nos está marcando que es un nuevo tipo de clase de objeto en el R, ¿no? No es ni data frame, no es ni FF, no es ni matriz, es un objeto Big Matrix, es un nuevo objeto dentro del R. Ahora veremos cuáles son las cualidades de este nuevo objeto que hemos introducido, ¿no? Esto los voy a poner acá al menos. Ya, a ver, entonces, primero el tamaño, ¿no? Primero el tamaño, primera prueba es el tamaño. La voy a poner acá para que ustedes comprueben esto y lo vean, ¿no? El BD1 que proviene de lo que nosotros habíamos cargado desde el RData, ¿no? Y nuestra base de datos y todo eso. El BD1 en la memoria, en la sesión del R, pesa... ¿cuánto es eso? Es 7.088.104 bytes, ¿no? Que son 7 megas, ¿no? 7.088.104 bytes. 7 millones de bytes, ¿no? 7 millones de bytes. ¿Cuánto pesará el BD2? El BD2 solo pesa 696 bytes, ¿no? Entonces, el proceso del Big Memory ha creado un objeto muy, pero muy liviano, ¿no? Muy, 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 muy liviano, ¿no? Y esta transformación comparada con lo que hacía el FF es muy superior, ¿no? Esta transformación comparada con lo que hacía el FF es muy superior. Si tratamos de hacer cuán superior es esta, podemos ver, bueno, también puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Eh, la base de datos el tamaño que coloca, el tamaño en el que coloca el R comparado con el tamaño que coloca el paquete Big Memory es 10.000 veces más grande, ¿no? El BD1 es 10.000 veces más grande que el BD2. El BD1 es 10.000 veces más grande que el BD2, ¿no? Y eso es algo espectacular, ¿no? Porque en términos de tamaño estamos reduciendo de manera muy, muy, muy amplia, ¿no? Si queremos verlo desde el otro enfoque, digamos, bueno, ahí me sale básicamente cero, ¿no? Tal vez con este primero nos podemos quedar, que básicamente lo que estamos diciendo es que el objeto que colocaba el R comparado con el objeto que queda el Big Memory es 10 veces más, 10.000 veces más grande, ¿no? 10.000 veces más grande en términos de memoria, y ese es un primer gran avance porque tengo un objeto súper, súper liviano, ¿no? Tengo un objeto súper, súper liviano en la memoria del R colocada, ¿no? Entonces, lo siguiente que deberíamos tratar de hacer, bueno, ya hemos aprendido aquí lo básico, que es convertir un objeto a un objeto Big Matrix, ¿no? Ya hemos aprendido lo básico, que es convertir un objeto a un objeto Big Matrix, o un objeto Big Memory. Ahora, no es la única manera de hacer esto, hacer unas Big Matrix, y unas Matrix, digamos. Alternativamente, por eso se los pongo ahí en el código, alternativamente podemos leer, ¿no? Podemos utilizar el comando read.bigmatrix. Si no queremos convertir un objeto que ya estaba en el R a un objeto Big Matrix, deberíamos utilizar el read Big Matrix para, si tuviéramos un archivo CSV en nuestra carpeta, digamos, de origen, entonces desde ahí podríamos llamar y cargar una base de datos nueva, digamos, ¿no? Vamos a ver un momento el help de la función read big matrix. Vamos a ver un momento, a ver que cargue.
creo que no quiere cargar. ¿Por qué? No, ya bueno, mi sesión del aire ha colapsado por alguna razón. Voy a guardarlo antes de que pierda esto. Ya, veremos. En un momento hasta que solucione este problema. Posiblemente hay un proceso que lo hemos dejado corriendo o algo, pero déjenme probar un par de cosas. Ya, ver. Ya, perdón por eso. A ver, esos son temas de problemas técnicos. Y eso es igual porque la memoria del equipo debe estar súper saturada porque tengo la sesión de Meet corriendo, tengo la aplicación que está grabando la clase, tengo un navegador abierto, y aparte tengo el aire funcionando, digamos, ¿no? Entonces es parte de todo eso. Déjenme cerrar esto Déjenme cerrar esto porque parece que ya no ha soportado algunas cosas. Ya, a ver, denme un momento más. Denme unos 5 minutitos, porfa, y me vuelvo a conectar.